Me interesaba que hagas una síntesis de lo que van a cambiar de la ley. No, lo que se va a transformar es eso, en principio. Es que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, más allá de lo que hay del ordenamiento territorial correspondiente a cada departamento y del producto arquitectónico, va a trabajar sobre el marco de viviendas que estén topeadas en precio. Luego de determinado topes, va a ser de la exoneración o no, va a ser definición del Ministerio de Economía y de la COMAP, no del Ministerio de Vivienda. Para nosotros no es una ley que promueva vivienda para el público objetivo nuestro. Nosotros vamos a trabajar sobre la vivienda topeada en X precio, que será 120, 130, habrá que ver por dónde va a andar, que es vivienda que puede ser parte de un programa de compra con subsidio, que es lo que se llama aún el plan Entre Todos, que comenzó en el año 2024, que nosotros le vamos a hacer muchas transformaciones. ¿Es el programa Primera Vivienda? No, pero el plan otro. Entre Todos es parte de Primera Vivienda. Okay. Primera Vivienda es como un gran paraguas. Okay. ¿Qué entra dentro de Primera Vivienda? Por ejemplo, el plan Entre Todos, ¿qué es el plan Entre Todos? Son construcciones nuevas que están topeadas, que se construyen en el marco de la vivienda promovida, es decir, con esas exoneraciones, y que el constructor vende una parte o compromete la venta de una parte, supongamos un 30% para mostrar la factibilidad del proyecto, y el otro porcentaje lo vende el Ministerio de Vivienda a través de llamados públicos, porque van con 95% del crédito y además subsidio al pago de cada cuota. Es decir, cuotas que te pueden quedar de, no sé, 25.000 pesos, capaz que pagas 17, 16, dependiendo obviamente del ingreso familiar. Ese es el plan Entre Todos. Ahí hay una parte importante de la primera vivienda. Otra parte es el subsidio parcial de alquiler. Esa es una novedad también que aparece en este plan quinquenal, que no existía. Esto es una apuesta a la permanencia de la gente en la vivienda, porque vos fijate que muchas veces las personas no logran pagar el alquiler, no tienen dónde vivir, terminan en un asentamiento, terminan en un proceso de realojo de 6-7 años y el ministerio le termina pagando una vivienda nueva. Sí, claro. Cuando en realidad es más caro eso que y la persona pasó subsidiarle el alquiler. y la persona pasó todo por un periplo, con las consecuencias que tiene a nivel familiar, ni hablar para los niños y niñas. Entonces, a veces el subsidio parcial de alquiler pueden ser 2.000, 5.000, 6.000 pesos, lo que falte para que el peso del alquiler en el ingreso familiar no supere ciertos porcentajes. Es una medida, diría yo, hasta de sentido común. Sí. Y una dictatorial, tipo, no, yo no te voy a pagar lo que falta, le vas a bajar el alquiler. Bueno, A mí la libertad no me gusta mucho, ya lo hablamos. Bajen los alquileres, dijo ¿Qué Fernando pasa? Cossack. ¿Son de izquierda o no? no podemos tocar los alquileres, no se pueden regular. Las hasta el inmobiliarias 2034. tampoco pueden alquilar. Bueno, pero No son los que deciden, son los propietarios. yo recuerdo Pero una ley que el ingresó Estado, Gerardo Núñez a través de la 1001, Sí. 2018, 2019, si no me confundo, cuando era diputado, que justamente limitaba el precio de los alquileres a través del valor del catastro. O sea, en realidad, legalmente se puede, si vos lo reglamentás. Fue una ley del Frente Amplio que quedó encajonada cuando era en No la gobierno, conocí. de hecho. Mirá, Sí. no me Asusta a los llegó. mercados. No, y asusta muchísimo a los mercados, pero es justamente limitar el precio del alquiler en relación a su valor real. Yo, ¿no? yo estoy convencido que en realidad, igual al mercado que especula, a este 80 y pico % que compra esas viviendas y que tiene muchas, no le asusta tanto el precio del alquiler, porque en realidad tampoco compra en su mayoría para alquilar. No le complica tenerla vacía, porque en realidad es un depósito económico. Claro, ¿no? es un activo. Es un Es una activo. reserva de valor. Exactamente. Entonces, en realidad, no estaría tan seguro que complica el precio del alquiler al fondo o a la inversión que está ahí depositándose en la vivienda. Claro, porque la gente confunde capaz que una persona tiene uno para alquilar, Claro. Bueno, que en realidad el problema son los que tienen 80. Bueno, Sí, pero no, sí. claro, esto no es para una familia que tiene uno No, o dos claro. alquileres y con eso compensa una jubilación, obviamente. Estamos Pero hablando además, de que tiene 30, si 40. todas estas viviendas fueran propietaria una familia, ahí sí la competencia y el aumento del stock quizás generase una baja, porque la familia necesita alquilarlo. Es mi único ingreso. Yo no puedo estar 4 meses con el apartamento vacío. Claro. ¿Cuánto está? Voy a bajar. Y ahí sí se genera una competencia. Lo que pasa es que Bueno, pero hay cuando 4 o 5 arrancaba, familias que tienen como el 70% de las viviendas ociosas, que no es COSAC, no es la inmobiliaria. Que no es COSAC, pero son No, pero otros que están un poquito Cossack más trabaja arriba. con ella capaz, pero no es Cossack. No. No, pero eso, por eso el mercado, hay que entender cómo se comporta el mercado de la vivienda, en realidad. Que no, el mayor nivel de stock
que se dice, se construye stock para que baje precio. Y no va a bajar el precio por más que construyas stock. No, Es pero más, ¿cómo? generalmente, Si Libertario013 en Twitter me puso una grafiquita que decía oferta, demanda, precio de las casas. ¿Vos decís que no tenía razón? No Nah. sucede. Nah. Eso no sucedió en ningún lugar del mundo. No. Es más, generalmente la construcción de Pero si calidad tenés dos vacas. en determinadas zonas mejora las zonas, produce gentrificación, genera mejora de servicios, más bien aumenta el metro cuadrado, aumenta el precio más que lo baja. Sí. Bueno, Cristian, a ver, en esto de expliquémosle a una persona que capaz que no tiene tanto conocimiento como Sí. yo sobre el tema, que es que, explícamelo a mí, a los 12 años, cómo tenemos 300.000 viviendas vacías y 3.000 personas en situación de calle. Pero tenés que hay que arrancar por explicar el capitalismo y muchísimas otras cuestiones. A ver, de esas 300.000 viviendas igual está estudiado que son unas 60.000 las que en realidad podrías atacar como para recuperar. Las otras en general tienen cuestiones familiares, tienen una utilización cada tanto o son casas de temporada. Ponele que algo de una Maldonado cosa así. y Rocha tienen 40% de viviendas ociosas, ponele. Y en muchos casos son viviendas que se utilizan igual. Que se fines de utilizan, semana, claro. Sí, bueno, claro, que se usan sí. en verano, Sí. bueno, eso es otra. Está, pero Vivienda que uno pudiese en Montevideo tenés un 10%, marcar. ponele. Sí, hay. Ahí hay un proyecto en el Senado. Estuvimos reunidos el otro día con los senadores del Frente Amplio que lo recuperaron, Andrade y González, que busca acelerar los procesos de recuperación del Estado de algunas de esas viviendas. Digo algunas porque tengamos en cuenta que siempre acá, en el Uruguay, la propiedad privada casi más cuidada que la vida misma, Sí, ¿no? claro. Pero hay procesos avisarle a la LUC. donde se puede recuperar. De hecho, a partir del 2015 la Intendencia de Montevideo recuperó más de 30 fincas en el programa que arrancó en su momento Silvana Pisano, de fincas abandonadas. Hay varias acá en Ciudad Vieja, hay muchas en el centro, algunas en Cordón, que generaron luego convenios con Mides, con INAU, InMujeres tiene alguna también. Pero ya estamos hablando de un proceso de casi 10 años y 20 y pico, 30 viviendas. O sea, eso no modifica la realidad de la situación de las personas que están con dificultad de acceso y de permanencia en la vivienda. Y específicamente las personas en situación de calle, donde en realidad la vivienda no es la solución más importante. Es un factor importante, fundamental. De hecho, tenemos con el MIDES... ¿No sos del Housing First? No, obvio que no. A ver, no si es solamente eso, ¿no? Necesariamente requiere otro tipo de acompañamiento y otro tipo de procesos que el MIDES tiene en carpeta. De hecho, hay 50 viviendas hoy que el Ministerio de Vivienda compró para el MIDES, para que el MIDES trabaje con las personas en situación de calle. Está en convenio que sean unas 50 más. Obviamente no son 100 viviendas, que las personas no crean que porque están en la calle vamos a estar dando una vivienda. Entonces, porque está esa también, ¿no? Voy, me tiro en una esquina, me da una vivienda. No es así. Son del MIDES y es el Yo creo que MIDES igual eso tampoco, no se me ocurre que pasa eso. Es como lo de, ahora van a abortar todo el fin de pero semana. mirá, pero la gente pero te lo Cristian, dice. Digo, si hay para que gente quede bien que- claro. Pero si que hay lo gente maneja que- el MIDES eso. Egresa de la situación de calle. O sea, pasan 11.000 Sí, sí. personas por refugios, pero actualmente hay 3.000 personas en situación de calle, de las cuales 2.000 están en refugios. Quiere decir que de las 11.000 y pico, o sea, hoy en día solamente hay 2.000, porque todo el resto Sí. en algún momento egresó, ¿no? Entonces, toda esa O gente se que murió. En egresa... algún momento sale. Sí, pero se Igual, mueren a ver, 6 o 7 por año. O yo sea, soy capaz muy- que No gente en que fue de los calle. peores años. Sí. Capaz que no en Sí, calle. igual, a ver, vamos a poner otra. Cuando vos tenés 5.000, 6.000 personas, la gente muere también, en circunstancias naturales, ¿no? Sí. Tenés un colectivo importante de gente como para que las personas también fallezcan de forma natural. Digo esto porque también hay que poner esa circunstancia arriba de la mesa, por más dura que sea, porque Ta, la pero- muerte es parte sí, de la vida. ponele, pero hay mucha gente que Pero quiero egresa ir a de lo los otro. refugios. Sí, es importante... Que se habla poco de eso, Sí, pero hay mucha gente que sí. egresa de los Sí, sí. refugios. Porque sirven también. En las circunstancias de situación de calle, así como en los asentamientos, se habla muy poco de la canilla abierta, en realidad. O sea, hay que intentar meterse también en la causa y en la generación. Si nosotros agarramos a la persona privada de libertad cuando sale, y no 3 meses después en la calle,
tenemos mucho más fácil, Está claro, ¿no? la está claro, salida. está claro. Lo mismo pasa con el asentamiento. En los últimos 25 o 30 años se realojaron, yo no tengo la cifra, cientos de asentamientos. Tenés los mismos números, porque vos tirás balde y la canilla, nada. Entonces, trabajar, en el caso de los asentamientos, en la permanencia de las personas en su vivienda antes de llegar a esa situación, trabajar en el interior del país y en el interior del interior para que no terminen en las periferias urbanas del área metropolitana. Canelones, todo el mundo habla que está creciendo en la ciudad de la costa, y es verdad, pero lo que está creciendo en el cinturón, en zonas digamos, de vulnerabilidad extrema, Más es periférica, súper complejo también. Entonces, hay que trabajar allí y nosotros estamos intentando tener varios planes en esas cajas de herramientas para ello. En la situación de calle también es lo mismo. Los gurises del INAHU egresan con 18 años, y no estoy hablando los gurises que cometieron una falta, no, estoy diciendo los que el Estado abandonó y los que la familia somos todos nosotros, ¿no? 18 años estás en la calle, ¿no? Entonces, es muy difícil si no hay políticas en ese sentido de vivienda, de empleo, de formación, que además tienen que verse por parte de la sociedad como una protección, como un acompañamiento y como una inversión también, ¿no? Que es plata que después terminás utilizando de otra manera. Y Cristian, porque estamos hablando contigo y es como que a veces hablas de un ministerio y dividís la realidad como en esa perspectiva, pero por ejemplo el tema seguridad, también, no sé, los narcos que se le están quedando con casas a la gente o que tienen a barrios aterrorizados, todo ese problema lo están como viendo también con el Ministerio de Interior, ¿cómo lo están tomando? Porque ahí también... Califado Time, dale que esos 19 millones no los va a juntar Vergara solo. Total, porque también hay el hecho de tener tantas viviendas... Perdón, ¿qué es lo del tarifado time? Para poner... Claro, Cristian, por favor. Poné Para tarifado. nosotros. Es muy bueno. Igual creo que Cristian no paga tarifado. Es muy porque bueno, ¿no? Vine caminando. Bueno, Vine claro, del ministerio, me está vuelvo bueno. caminando. Qué bien eso. Porque Mirá vos. especialistas... ¿Lo querés pautar? Sería bueno. El tarifado Lo time ofrecimos, pautado pero no picó. No picó, pero lo Por tendría la que pautar. intendencia. La intendencia, Mario, sí, te sí, acabo sí. de defender todos los recortes, Mario. Marito, avivate. Hay un gran espacio de pauta acá. No, porque hay especialistas, urbanistas, que dicen que tener tan alto nivel de viviendas vacías, Sí. algo que también promueve es que el crimen organizado coopte esas viviendas justamente para bocas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, se trabaja con todos los ministerios, lógicamente. Con el Ministerio del Interior se está incursionando en el armado y en la implementación del programa Más Barrios. ¿tá? Esto es, digamos, a partir del aprendizaje también del programa 7 Zonas, que existió hace unos cuantos años, con una transformación e incorporación de otras miradas. Es un abordaje interinstitucional, entendiendo la multidimensionalidad de la pobreza y enfocado en aquellos territorios que tienen mayores niveles de violencia. Es el Ministerio del Interior el que está eligiendo cuáles van a ser esas zonas a trabajar, esas zonas a intervenir. Va a elegir primero, dijo 2 o 3, veamos cuáles son en el correr de estos meses, donde va a comenzar a implementarse el piloto del programa Más Barrios, que allí lo que se busca es que el Estado no solamente vuelva, sino que se plante en el territorio con fuerza, ¿no? Desde, obviamente, el INAHU, el INISA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Infraestructura Territorial, Construcción de Ciudad, Espacio Público, digamos que el Estado logre desbordar los tiempos de trabajo con la población. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, un CAIF o un centro de jóvenes, bueno, que si tiene que estar hasta las 2 de la mañana esté, ¿no? Por decirlo algo, que trabaje en conjunto el Estado allí. Y ahí el Ministerio del Interior es fundamental en la política que defina, sobre todo en la perspectiva comunitaria. ¿Y cómo es como el entramado social que parecería que eso, como que va deshaciéndose, o que como que esos barrios quedan cada vez más abandonados, capaz? ¿Lo ves posible? Como eso que decís suena muy lindo. Y en este momento de vacas flacas del presupuesto, de todo, ¿cómo se puede hacer eso? Arranco por el final. Más Barrios va a estar financiado con recursos extra presupuestales. Se está hablando con el Ministerio de Economía, en principio, de unos $50 millones extras, que se está trabajando con préstamos multilaterales. No entra en el 140 de aumento. No entra en ese 140, no entra tampoco en el aumento presupuestal del Ministerio de Vivienda, en los 14.400 millones de pesos anuales. Está por fuera de ello.
y busca atacar justamente esto. Suena lindo y ojalá el resultado sea lindo, Fernanda. O sea, apostamos a que eso sea así. En principio no hay otra manera de pensar que las cosas son posibles, es que el Estado vuelva al territorio y que vuelva con todos sus enfoques de cada uno de los ministerios en el trabajo con la gente en perspectiva de mediano plazo, porque también sabemos que esto no se transforma de un día para otro. Y acá el especialista del narcotráfico sabrá que los trabajos no son solamente de seguridad en ese sentido, ¿no? Hay todo un entramado de vínculos allí en la comunidad que tienen que ver con lo laboral, con el querer ser, que es mucho más difícil que lo aspiracional. Simplemente lo aspiracional, ahí está, que simplemente caer con armas a un barrio, ¿no? Completamente. Cristian, quiero cerrar en la cuestión de las viviendas vacías, en donde aclaraste algo muy importante, que dentro de las 300.000 hay aproximadamente unas 60.000 Sí. que serían tocables o que estarían vacías, digamos, en un sentido de que se podrían accionar. Los especialistas lo que señalan es que la tasa ficcional, es decir, el conjunto de viviendas que está bien que en el mundo, digamos, estén vacías, es entre un 3 y un 8%, porque eso permite, en cierto modo, una rotatividad, bueno, que vos en un marco de ascendencia social o de ir armándote un plan de vida, tengas disponibilidad. Tenés que mudarte de barrio por trabajo, por... Sí, está. O sea, de que está bien de que hayan ciertas viviendas vacías y eso va entre un 3 y un 8%. ¿Está? En Uruguay tenemos un 20%, ¿no? O sea, el triple, digamos. Con esas 60.000 viviendas vacías, ¿no? ¿Qué podría hacer el Ministerio o el Estado, porque tal vez se está trayendo un poco al Ministerio, para ir tomando algunas en concreto, para ir bajando esa tasa ficcional, para acercarse a lo que el mundo un poco, o los especialistas aconsejan? Bueno, en primer lugar, identificar de esas 60.000 por qué esas están vacías y cuál es la situación particular de cada una. Hay circunstancias que perfectamente pueden apuntarse a trabajar con los propietarios para colocarlas de vuelta en el mercado, como decía, a través de un alquiler social. Hay otras de ellas que hay que recuperarlas por parte del Estado a través de las herramientas legales que hay. Decía, la Intendencia logró recuperar algunas. Yo creo que hay que ser un poco más innovador en las herramientas. Creo que algunas de las cuestiones que se plantean en los dos proyectos de ley pueden ayudar por lo pronto a acelerar el proceso para que el Estado las recupere. Y otras de ellas hay que ver cómo tratar de incidir en el mercado, porque ya sale de las posibilidades reales de que el Ministerio o un gobierno departamental pueda incidir. Sí puede generar estímulos o desestímulos a ello en base a manejos impositivos o subsidios o exoneraciones, que eso ya excede una negociación interna del Ministerio de Vivienda, tiene que ser ya un marco más global del gobierno, pero que hay que trabajar con esas viviendas vacías, no hay duda, porque además no es solo acá, y por eso nosotros no quisimos decir vamos a construir tantas viviendas. Claro. La política de acceso y permanencia a la vivienda no puede ser una competencia cuántas casas construís, porque además no todo es construir casas. Claro. Cuando tenés stock existente, cuando tenés viviendas vacías, cuando de repente lo que precisás, capaz que yo soy mucho más, me va mucho mejor con mi política de vivienda generando cientos de miles de subsidios de alquiler parcial que construyendo casas. Capaz de construir muy poquitas, pero me aseguré que mucha gente quede en su casa y que pueda tener más acceso a cultura, más acceso a otro nivel de salud, a otro nivel de alimentación, ¿no? Entonces, o que le hay que ver la calidad de la vivienda, le mejorar, por supuesto. Sí, entonces, por eso, y además agradezco no me lo hayan preguntado, hay que salir de eso. ¿Y cuántas casas van a construir? Claro. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, tenemos 300.000 vacías, entonces... me encanta cuando los entrevistados traen sus propias preguntas peleadoras que no les hacemos. Claro. Y es tipo... y me van a decir esto. Me van a decir esto, te iba a preguntar, te iba a responder esto. Bueno, Cristian, ¿querés una peleadora? ¿Me hiciste alguna? Dale. Fueron fáciles. ¿Qué peleadora? ¿Cuál fue el último streaming en el que estuviste? ¿Y ¿No? ¿Cuál? No me acuerdo.
Yo creo que estuviste en uno del Ministerio de Vivienda. Está bien. Estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien, eso estuvo muy estuvieron a punto de que bien. Estuvo recupere. muy bien. Sí, duró poco. Che, cambiando de tema rápidamente. Hablando de gente que dio números, el ministro Lozano, ex ministro de Vivienda del gobierno pasado. 50.000 viviendas, era, si no me equivoco. 50.000 viviendas, cosas. Pero Pero. esa fue Irene igual. Sí, esa fue Irene. Pobre, tampoco se lo vamos a adosar a los amigos de Cabildo. No, pero Lozano dijo que iban a eliminar 130 asentamientos. ¿No? Habían dicho originalmente 120 y el tipo dijo 130. Ustedes abren la carpeta de la transición. ¿Se habían eliminado esos 130 de los 600 y pico que tenemos? No. Yo lo que te puedo decir es que cuando se abre la carpeta de la transición, en el 2022 se crea el plan Avanzar, recién en el 2023 se crea el FISU, el Fideicomiso de Inversión de Integración Social y Urbana. Qué bravo que son las siglas, todas las siglas a acordarse. Bueno, tuve que aprenderme, ¿ves? Un mundo de siglas nuevas, que ya tenía las de la Intendencia aprendida. Se crea el FISU, se le colocan recursos, que recordarán que estuvo toda la discusión, que el Frente no acompañó, que esos recursos provenían del Instituto de Colonización, y en el 2024 recién comienza la cartera de proyectos. En los hechos, nosotros encontramos trabajando en 1000 y pico de hogares al plan Avanzar. Sí, tenían proyectos en cantidades importantes. De hecho, nosotros obviamente dijimos, estos proyectos tan prontos, prosígase, ¿no? Igual el FISU lo encontramos también con una deuda al Ministerio de Economía de 74 millones de dólares, que son recursos que el Ministerio de Economía anterior, que la ministra Arbeleche nunca depositó en el FISU, que es una deuda que el Ministerio de Economía aún tiene con el FISU, porque los proyectos se están marchando y en algún momento esos 74 millones hay que incorporarlos por fuera del presupuesto y por fuera de los demás barrios. Es una deuda, digamos, que tiene allí el Ministerio, que el ministro O'Donnell se comprometió a que cuando pueda los iba a colocar allí en el FISU, pero los proyectos que encontramos están marchando, tanto los del plan Avanzar, los del plan Juntos, como el plan Mejoramiento de Barrios. Se está trabajando en este momento porque pusimos todos a andar en unos 20.000 hogares, 11.000 hogares en el interior, 9.000 en Montevideo. Si vemos por área metropolitana, son 9.000 en Montevideo, 4.000 en Canelones, y son casi 200 puntos de todo el país donde se está trabajando en asentamientos. Y bueno, después dependerá de la capacidad de ir terminando y ejecutando esos proyectos y de la incorporación de recursos, incorporar nuevos proyectos. Igualmente el Ministerio, más allá de que se está ejecutando, ya está, comienza a preparar otras posibles intervenciones, ¿no? ¿Cuántos asentamientos eliminó el gobierno pasado entonces? No sabemos. El número no lo sé. ¿Los 130 esos no? No, eso seguro. El número no lo sé, Marcos. ¿Y ustedes cuál es su plan respecto a los asentamientos? Que sé que no es eliminar asentamientos per se, sino que también quieren ver qué tipo de asentamientos hay, porque hay algunos que están mucho más complicados. Sí, que bueno, otros. hay que ver cuál es la característica de cada uno de esos asentamientos, ¿no? Tienen circunstancias muy diferentes. Hay algunos que sí o sí tienen que apostarse a un plan de relocalización, un plan de realojo, porque el territorio donde están asentados no es apto para la vida. Allí trabaja el plan Avanzar con el plan Juntos. Hay sí una novedad en este periodo, otra más, que es que los planes de la DINISU, que es la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, creada por la LUC, pero que nosotros acompañamos en ese momento esa creación, porque si no tenés planes trabajando de forma aislada con un mismo público objetivo y en los mismos territorios, pero con camisetas de cuadros diferentes, por decirlo así, van a trabajar de forma conjunta. El plan Avanzar tiene el fideicomiso, que es una fortaleza, pero no tiene equipos de sostén social. En algún momento alguien pensó que era construir y mover gente y que no necesitaba ese acompañamiento, ese proceso. El plan Juntos sí tiene un fuerte contenido de equipos multidisciplinarios, de equipos sociales para ese acompañamiento. Van a trabajar en conjunto. Esto es cuando hay que realojar, cuando hay que trabajar en el barrio, trabaja el plan Mejoramiento de Barrios. Allí lo que se hace es construir urbanización, el PMB, Plan Mejoramiento de Barrios,
que tiene muchísimos años, es de los más viejos de estos planes, trabaja en el territorio donde están asentados, construyendo el barrio, digamos, abriendo calles, abriendo cordón cuneta, haciendo las viviendas, mejorando algunas, pero también la otra novedad que sí es importante, yo creo que es la fundamental, es la apuesta a lo que no le encontramos otro nombre todavía, ustedes que son tan buenos con estos times y demás, quizás se les ocurra alguno, que es el mientras tanto, ¿no? Es qué hacer con los chiquilines que nacen en esas circunstancias mientras se da el proceso de un realojo, de un mejoramiento de barrio, porque para cualquiera de nosotros 5, 6, 7, 8 años es un montón, pero no tanto, pero para los chiquilines obviamente que se le va todo su desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, las capacidades de relacionamiento social, el mejoramiento de vínculos, porque una de las mayores experiencias de infancia. Total, las mayores dificultades que tienen los territorios es el hacinamiento de vivienda y el hacinamiento dentro de las viviendas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos chiquilines? Estamos trabajando ahí, la DINISU está generando licitaciones está haciendo los pliegos ahora a través del CND para tener una batería de herramientas de acuerdo al territorio, de cómo incorporar algún tipo de vivienda de emergencia hasta que se termine el proceso de realojo, y estamos trabajando en el marco de la hoja de ruta de la madera con el BID en un concurso para que la academia diga, bueno, este módulo es un módulo de emergencia, es económico, pero tiene todas las prestaciones posibles para colocarlo allí donde nazca un niño o una niña en este próximo periodo, para que, bueno, de última, mientras esos 5 o 6 años se dan, los chiquilines puedan irse desarrollando de forma mucho más digna, ¿no? Bien, me parece muy bien hacer un hincapié ahí. Obviamente el mientras tanto no es un buen nombre, así que les haremos llegar propuestas. Agradecemos propuestas, sí. No es un buen nombre, no, pero bien. No se nos ha ocurrido otro para explicarlo mejor. Bien. La ministra ha hecho mucho énfasis en que este presupuesto y esta gestión ministerial va a estar abocada a hogares vulnerables con pobreza extrema, ¿no? Y allí se encuentran 69.000 hogares, ¿no? Corregime si me equivoco. 69.000 y pico. Sí, 69.000 hogares, perdón. Sí, sí. Sí. ¿Qué respuestas se van a ofrecer para estos 69.000 hogares con pobreza extrema? Sí, allí el universo tiene diversas características de estos, ¿no? Hay algunos que tienen dificultades de arreglos específicos de esa vivienda, que allí obviamente vamos a colocar programas de rehabilitación de vivienda, en algunos casos subsidios, en algunos otros casos préstamos blandos, en otro caso directamente lo va a hacer alguna de los instrumentos o brazos ejecutores del ministerio, que puede ser el PMB, puede ser el Juntos o puede ser el MEVIR, que también es de la empresa constructora más grande que tiene Uruguay en el interior del país principalmente y en la zona rural. En otros casos se va a buscar subsidiar alquiler de forma parcial o de forma total cuando sea necesario, y en muchos de esos casos son directamente viviendas nuevas. Nombraba ahora MEVIR plantea 5.000 construcciones en el próximo periodo, 2.500 nuevas donde están, más 2.500 relocalizaciones. Tenemos también dentro de ese universo hay necesidades de mantenimiento de viviendas de pasivos, que son como unas 15.000 también, que hay que allí trabajar para mejorar. Es decir, hay que ver cuál es el universo que estamos hablando y ver cuál es la herramienta que mejor se complementa con esa situación. A mí me gusta decir que el mejor plan que tenemos es que tenemos muchos planes. No es que hay un plan que vos digas, este es mi buque insignia. Claro. Y creo que si algo he aprendido en estos tiempos, además, para realmente atacar la cuestión de la vivienda, hay que tener una gran cantidad de planes. En lo posible, muchos. Aunque ataquen poca gente. Es como decíamos esto, recuperaste 40 viviendas. Está bien, son 40 viviendas que generaste de repente 40 apartamentos, o 50 o 100, ¿no? Y ahí atacaste un nicho. Y otro lo atacaste con 1.000 subsidios parciales de alquiler para personas que estaban por caer en una situación de vulnerabilidad. Y en otros casos generaste subsidios de alquiler total para pasivos en determinados lugares. Bueno, hay que ir viendo cada uno cómo se ataca. Claro, no es con un plan que vas a resolver 70.000 viviendas. No, porque además cada familia es un mundo y cada territorio es un mundo.
hay cuestiones que se cruzan a la situación de la vivienda, que tienen que ver con las cuestiones sociales, con la cuestión económica, muchas veces los componentes de la familia. Además, tengamos en cuenta, y esto hace a los 70.000 hogares y hace al mercado de la vivienda en general, que es el cambio cultural y demográfico que tuvo el Uruguay en los últimos 30, 40 años. O sea, en el 85 vos tenías 4 personas por vivienda y por familia, y hoy tenés 2 con poquito en promedio. Y es un promedio, además, que, como todo, se dice el famoso dicho que se ahogan los enanos, en el promedio, en realidad tenés familias con mucha gente. O sea que estamos hablando de que la multiplicación de los hogares monoparentales y de los hogares unipersonales, las familias ensambladas por un lado que generan ciertas dificultades en la vivienda, por ejemplo en el modelo cooperativo que ahora estamos trabajando, de hecho ahora voy a una reunión de esas mesas de diálogo, pero también de las familias que se desmembran. Entonces de repente donde vos tenías un hogar que daba respuesta a 4 personas, ahora precisás 2 hogares de las mismas características para dar respuesta a esas 4 personas, porque están unos días con papá, otros días con mamá, ¿no? Entonces, eso también genera modificaciones importantes a la hora de pensar las políticas de vivienda, ¿no?